Tal vez muchos de los seguidores de López, de estos atolizados, no nacieron en tiempos del cártel del PRI, cuando gobernaba el PRI, no en el periodo de Peña Nieto. Me refiero a los periodos de Zedillo para atrás. Tal vez por eso ni siquiera se dieron cuenta de todo lo que hacía el PRI cuando controlaba los tres poderes, cuando el presidente era el que hacía y deshacía, y el ejecutivo y el legislativo y el judicial estaban a su servicio. Y a lo mejor por eso no se dan cuenta de la gravedad de esto que está planeando la organización criminal de la secta, la renuncia de Arturo Saldívar, que le permite a López nombrar a un ministro por 15 años, pero además el mismo Arturo Saldívar sería quien redactaría la reforma al Poder Judicial que tanto cacarea, el llamado Plan C. A lo mejor ellos tienen justificación, que no es perdonable, que no se enteren, que no se informen y que no vayan a votar sin haber, pues por lo menos, hecho la tarea de revisar qué era el PRI en aquellos tiempos. Ellos a lo mejor. Lo que yo no entiendo es a los atolizados que sí vivieron bajo los gobiernos, no sé, de la Madrid, de Zedillo, de Salinas. A esos no los entiendo, porque se supone que de eso venían huyendo. Se supone que eso era lo que no queríamos, que el partido de Estado, el PRI, controlara absolutamente todo, porque no le daba posibilidad a ninguna otra fuerza política, no se planteaban otras ideas más que las que el propio presidente tenía, el PRI en todo su esplendor. Y a estos que sí vivieron bajo gobiernos priistas no los entiendo. No los entiendo, es hipocresía. No es posible que se avale todo lo que está pasando por este intento de la secta de controlar al Poder Judicial, nada más porque se trata de su patrón, del santo atolizador de todos los atolizados, de López. Es una cosa muy grave. El senador Alejandro Rojas Díaz Durán me parece que es una persona sensata dentro de lo que se puede ver en la organización delictiva de la secta. Es el único y tiene razón. Es inconstitucional la renuncia de Saldívar. Él lo dice, ahí están los argumentos, porque de hecho cita los artículos constitucionales donde dice claramente que tiene que haber una razón grave, una razón de peso para que un ministro renuncie. No es un cargo renunciable, a menos que haya una situación grave detrás. ¿Dónde está lo grave aquí? Que se lo lleve López para que le haga para que le redacte la reforma del Poder Judicial a Lady Repsamen. ¿Eso es lo grave? No hay razón. Y también habla de sanciones. Y en lugar de premiarlo, dándole un hueso para el próximo sexenio, por cierto, no puede participar en la vida política en los 2 años después de la renuncia, que desgraciadamente inconstitucionalmente se aprobó. Pero es que es de una barbaridad que ahora resulte que no pasa nada, que se puede. Pues ya ven, como dijo el infame Merolico, no me vengan con que la ley es la ley. Está cabrón lo que está pasando. ¿Qué no se da cuenta la gente que esto está mal? Está muy mal. Tiene que haber contrapesos en el gobierno, porque si no, todo lo que se le ocurra, si un día se despierta López mañana pensando, puta, pues tiene que llover para arriba, lo decreta y se jodió el asunto y no va a haber nadie sensato que le diga, no, sabes que no puedes, güey, porque no puedes alterar las leyes de la naturaleza. No importa. Ese es el punto. Y no se dan cuenta de lo grave que es todo esto. El aplauso a López los volvió inconscientes, ya no piensan, ya no razonan, ya todo lo que hacen, absolutamente todo lo que hacen, sea bueno o malo, es bajo las órdenes de López. Ya no tienen capacidad de razonar. Es una vergüenza. Este es el PRI. Se los digo, los que nacieron en tiempos del PRI lo saben. Entonces deberían de dejar de ser hipócritas y entonces por lo menos aceptar que les fascina cómo gobierna el nuevo PRI. Y a los que no nacieron en esos tiempos, pues bueno, para que se vayan dando cuenta. Y se van a quedar igual que el otro PRI cometiendo barbaridades durante muchos años, como las que ya están haciendo, porque no me digan que en este gobierno no hay violencia, no hay corrupción, no hay robo, no hay saqueo al erario. Claro que sí.
Ya está instalada una nueva élite política que al mismo tiempo con empresarios favoritos están saqueando México. Eso ya está ocurriendo, aunque digan que no. Lo saben, en el fondo lo saben, se dan cuenta, pero parece que les gusta que les roben, parece que les gusta que los tengan con el pie en el pescuezo. Escuchen, ya me imagino todo lo que le dijeron a este senador, ya me imagino, porque para ellos, alguien que tiene un poquito de sensatez, pues es un traidor a la patria. A ese nivel, así de locos están. Porque deben saber ustedes que yo soy amigo del ministro Arturo Saldívar hace 30 años. Pero como decía Platón, yo soy amigo de mis amigos, pero soy más amigo de la verdad. Y la verdad es que esta renuncia del ministro Arturo Saldívar viola la Constitución en el artículo 98 porque no hay ninguna causa grave. Lo gravísimo es que también violó el artículo 101 constitucional que señala que ningún ministro, magistrado o juez en ningún caso puede desempeñar ninguna función o encargo ni de entidades federativas, ni de la federación, y mucho menos de particulares. El ministro Arturo Saldívar, siendo ministro hasta este momento, porque hoy sigue siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se quitó la toga y se puso el chaleco de mi partido, de Morena. Y el artículo 101 constitucional señala en el último párrafo que debiera ser sancionado porque aceptó colaborar y le encargaron la reforma judicial del próximo sexenio. Eso es gravísimo. El ministro Arturo Saldívar debe ser sancionado como señala el artículo 101 constitucional y debe retirársele el cargo, porque dice que la sanción debe ser retirarle el cargo, no brindarle la renuncia, no aceptarla, y debe ser sancionado quitándole las prestaciones, los beneficios y su pensión. Esa es la sanción que amerita la violación constitucional que el hoy ministro que solicita renuncia está haciendo. La Constitución no es un trapo para estarla pisando. La Constitución no es papel arrugado que se puede echar un bote de basura. La Constitución es la expresión más importante, sublime, del acuerdo por la nación. Ahí está, como decía Mariano Otero, el acuerdo en lo fundamental, en lo que todos los mexicanos estamos por defender. Y nosotros juramos como legisladores cumplir y hacer cumplir la Constitución, por lo que no puede ser aprobada esta renuncia, y sí solicitarle al Poder Judicial de la Federación que sea sancionado. Porque el objetivo de esta renuncia, que es lo más grave, eso sí es gravísimo, es que la pretensión de algunos miembros de mi partido, de Morena, es que la próxima reforma del Poder Judicial de la Federación pase por desaparecer a la Suprema Corte de Justicia e instaurar un tribunal constitucional partidista como brazo político, para que en vez de que haya justicia en México, simple y llanamente haya un brazo ejecutor al servicio del poder presidencial. Y eso es una ruptura al orden constitucional y es una afrenta a las instituciones de la República. Yo solamente les recuerdo
a todos los legisladores y legisladoras que estamos aquí para defender la Constitución. Respetar la Constitución es respetar al pueblo de México. Respetar la Constitución es respetar a las instituciones de la República. Respetar la Constitución es respetarnos a nosotros mismos. Y respetar a la Constitución es respetar a la nación. Por lo tanto, yo votaré en contra de esta renuncia y solicito que se le sancione y que no milite, porque 2 años después de su encargo no puede estar militando en un partido político, porque eso politiza la justicia y eso partidiza al Poder Judicial y va a judicializar también a la política y pone en riesgo las libertades públicas y los derechos políticos, porque en el momento que este país quede sometido el Poder Judicial de la Federación al presidente de la República, en ese momento se acabó la democracia en México. Eso es lo que está en el fondo y eso es lo que tenemos que cuidar. Así que no hay que darle ninguna renuncia, que se sancione. Gracias.